antes de la mañana. Para nosotros es un placer tenerte acá en el piso. Ya habíamos estado en comunicación telefónica con vos el año pasado, pero siempre nos agrada tener a nuestras invitadas e invitados acá junto a nosotros. Bueno, Ana, en principio contarle a toda la audiencia que nos está escuchando que creemos que ya debe haber mucha gente sintonizando nuestro programa en YouTube porque era una entrevista muy esperada, que fuiste y sos militante, sos educadora, y yo digo sos educadora en presente porque independientemente de que estés ejerciendo o no, estoy convencida por lo que he visto que has hecho durante estos días que seguís educando. Y también sos, sobreviviente de la ESMA, ¿sí? Durante la última dictadura militar. Así que para nosotros es un honor tenerte acá en el piso. Bienvenida. Y queremos charlar con vos un poquito acerca de justamente estas charlas que estás dando junto al SUTEF, junto al sindicato, en las instituciones educativas para jóvenes. Bueno, yo les agradezco infinitamente este abrazo que nos estamos dando entre algunos que habitamos mucho tiempo lo que ustedes llaman el norte. El norte. Que no quiere decir la mejor orientación en las ideas, ¿no? Tenemos una experiencia, creo que política, que ustedes hoy me lo van demostrando, que nos une y que no hay norte, ni isla, ni sur, somos lo mismo. Sí, estos encuentros a mí me han hecho crecer profundamente en conocimiento, en sentimientos, y ver que en esta tierra, que a veces nosotros desde el lugar que habitamos cotidianamente la vemos lejana, veo que hay una polenta, una fuerza que se contagia y que nos da esperanza, porque yo verlos a ustedes como sindicato, trabajar de la manera que están trabajando, con tanto compromiso, con una idea de lo que debe ser la educación, de cómo se deben defender los derechos, y sobre todo la escuela pública, en estos últimos tiempos, quizás en otros lugares hay más debilidad. Acá veo que como más malos son los tiempos, más buenos y más fuerte se hace la esperanza y el compromiso. Y recorrer las escuelas acá para mí fue algo extraordinario. Aparte de la calidad en todo sentido, de la relación de los docentes con sus alumnas y alumnos, de las ganas de escuchar, cómo el trabajo docente acá, y seguramente además alimentado por los gremios, por dar, digamos, elevar el compromiso como docente, han conformado unos alumnos realmente que me llaman la atención, porque sabemos que la juventud naturalmente rebelde, le gusta el anarquismo, y esta vieja que me viene a hablar acá, cada escuela fue una experiencia particular, singular, diferente, con personalidad propia, pero los unió las ganas de saber. Y creo que esa es esa mecha que ustedes como docente han abierto en los pibes. Aparte de ese respeto que uno siente por las ganas de saber. Y lo demostraron los chicos. Acá hay un trabajo muy fuerte docente, y eso se demuestra. Miren que hemos ido a escuelas por ahí, ya como lo dije, de distintas características. Había escuelas que me daba cuenta que sus familias apoyaban mucho su rol como alumno, y otros chicos que lo único que encuentran, donde encuentran su identidad, es en la escuela, que eso es lo que es la escuela, ¿no? Donde el pibe se encuentra con otros y además se reconoce a sí mismo. Yo tengo una experiencia como docente en escuelas, digamos, donde el dolor era una constante, donde el hambre era una constante, donde la ausencia de contención familiar no estaba, donde cuando le preguntabas cuál era tu futuro, muchos decían Batán. Pues esas experiencias más terribles las he tenido en lugares grandes como Mar del Plata, ¿no?
y cuando la madre se ausentaba, porque al que más le daba bolilla era al hijo que estaba en la cárcel. Entonces sabemos lo que es esa ausencia de afecto y que la escuela era el único lugar que le podía dar respuesta. Y creo que es el lugar hoy, que hoy hablaba con los chicos, ¿no? Aparte de la maravilla que es estar a esa edad, donde aparte también siempre les marco, ¿no? Es la época más amorosa, cuando los chicos y las chicas tienen el amor a flor de piel, donde apenas miran a alguien ya se estremecen, y eso, mezclado con las ideas y lo que da la escuela, que es trabajar colectivamente, es inigualable, no hay otro lugar. Y ese placer además lo tenemos los docentes. Yo digo que nosotros y los curas somos los únicos que tenemos un montón de gente todos los días que tienen ganas de escucharnos. Y eso lo tenemos que aprovechar. Es la esencia del pensamiento, es la esencia de la vida, es la esencia del amor, es la esencia de la construcción que hace posible un país con identidad. Y esa coherencia acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, es evidente que tienen ustedes. O sea, ¿para qué educan? O sea, y creo que hay una conducción, que seguramente habrá una currícula, pero también está un sindicato que no solo pelea por tener una casa digna, sino que pelea por el espíritu, por la idea de lo que debe ser la educación. ¿Para qué estamos? Y además, sobre todo, estamos para aprender también, porque les puedo asegurar que yo me vine, y le digo a los chicos que también a ellos les va a pasar, con una mochila, con un montón de cosas, y me voy con una mochila que no la puedo cerrar, porque, y les digo sinceramente, se me pone la piel de gallina, lo que yo he aprendido acá es extraordinario, o sea, es una experiencia, aparte de tenerlos a ustedes. Les agradezco muchísimo cómo me han recibido, y esto hace falta hacerlo, y bueno, claro. gracias. No, por nada, por favor. En el mes de la memoria es muy importante el contacto con los estudiantes, en la escuela, para poder ir hablando nuevamente, precisamente por eso, para que no se pierda la memoria, ¿no es cierto? Para que el país no entra en estos ciclos de volver a tropezar con la misma piedra nuevamente, y por eso la importancia del trabajo con los estudiantes, con las estudiantes, que nos lleve a priorizar eso, ¿no es cierto? La memoria. Y en esta época también, que es una época donde hay una política que quiere desvirtuar todo, o sea, el negacionismo. ¿Cómo ves el tema del negacionismo en la sociedad? Bueno, el negacionismo viene trabajando en nuestra historia como argentinos, históricamente, vamos a decirlo, ¿no? Porque yo puedo hacer un relato acerca de lo vivido en el último genocidio, pero sabemos que acá no hubo un solo genocidio, pero yo relato lo mío, relato mi experiencia, y que es el genocidio más cercano, y siempre se trató de velar la memoria, evitar la verdad y no hacer justicia. Y ahora más que nunca, realmente, sucedió por supuesto en los tiempos de Macri, cuando empezó a decir la pavada de que no, son 8.000, no, son 30.000, realmente no voy a entrar en esa discusión, porque además estamos demostrando día a día que son más de 30.000, después hubo cientos y cientos de presos, y se fue replicando el espanto del genocidio a lo largo de muchísimos años. Nuestras familias también sufrieron, siguen sufriendo, nuestros padres murieron muchos de tristeza, nuestras madres tuvieron que cambiar su vida, porque además no solo era después del genocidio, en plena democracia, habíamos quedado muy pobres, nuestras madres de pronto tuvieron que hacerse cargo de 1, 2, 3, 4 de nuestros hijos, o nuestros papás, y tuvieron que volver a trabajar, y tuvieron que estar en silencio porque la Argentina había quedado en silencio.
sino fue por la lucha valiente de las viejas, de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, y de la reconstrucción que los sobrevivientes fuimos haciendo con mucho dolor, porque ese es otro capítulo que algún día que tenga tiempo les voy a contar lo que fue para nosotros, porque fue doloroso estar en cautiverio en un centro clandestino de desaparición, tortura y exterminio, sino fue doloroso el después, porque no nos olvidemos que cuando las madres salieron por primera vez a la calle, dijeron, vivos los queremos. Y cuando aparecimos los pocos, como fantasmas, el dolor de ellas fue terrible porque esperaban que esa fila de casi fantasmas que aparecían de la desaparición, al final no aparecía su hijo. Y entonces es terrible, las comprendo perfectamente, pero entonces la pregunta, ¿por qué estás vos vivo? ¿Por qué vos volviste y mi hija o mi hijo no? Y no teníamos respuesta, porque la más cómoda de las respuestas es decir que lo contesten los genocidas, que nunca lo van a hacer. Pero demostrar que, porque se instaló la idea del traidor, además, de que había quedado vivo, era porque algo habrá hecho. Antes si caía, era por algo había sido. Y después si aparecías, por algo habrá sido. Entonces, mostrar, aparte, fue tanto el compromiso, porque era muy doloroso. Yo esto por ahí no lo hablo con los chicos, pero porque nosotros sabemos lo que hicimos ahí adentro, sabemos lo que seguimos luchando, sabemos lo que fue después de la tortura, ese estado de simulación espantosa que nos enloquecía, que era cuando nos bajaban a trabajar como mano de obra esclava, bajaban o subían, porque según los lugares, y uno empezó a querer la vida, porque cuando recién caíamos en los secuestros, pensábamos que íbamos a ser asesinados inmediatamente, entonces aceptamos en ese momento la muerte. Pero al segundo que, después de pasar por situaciones de torturas extremas, te dabas cuenta que estabas viva y aparecían las cosas que uno amaba, como los hijos, que no sabíamos qué habían pasado con ellos, con los padres, que pensaban que tampoco nunca más nos iban a ver. Uno empieza a aferrarse a la vida. Busca mil maneras, es como un ajedrez infernal, la sobrevida en situación de cautiverio, porque además es distinta a una situación carcelaria. Si bien es espantosa, sufrieron horrores las compañeras y los compañeros que estuvieron presos, su familia sabía que estaban vivos. Estaban con posibilidades de salir libres algún día, pero nosotros éramos víctimas, no víctimas políticas, nosotros éramos personas políticas, pero éramos presas del sadismo, de la perversión de estos mesiánicos que nos decían todos los días, vos te vas para arriba cuando yo quiero. Yo hablo con Jesucito todos los días, como decía el Tigre Acosta, y te vas para arriba cuando yo lo decida. Entonces esa situación de asimetría que sufríamos, nosotros no teníamos ningún poder, estábamos a merced de que si en ese momento se les ocurría pegarnos un tiro o fusilar, los simulacros de fusilamiento que atravesamos fue impresionante, y de pronto esperábamos la bala y seguía, o sea, era una situación de locura muy grande. Y salir de todo eso y encontrarte con un mundo silenciado, que nadie te preguntaba nada, porque nadie pregunta. Nosotros, una de las herramientas que tuvimos fundamentales fue la pregunta de los otros y las otras. Y los juicios, por supuesto. Ahí empezó nuestra... volver a sentirnos... Nos habían destruido. Además, el campo de concentración es un sistema tan perverso que genera entre los que estamos cautivos una ruptura, porque no formábamos grupo, nos costó mucho empezar a tener confianza en el otro, empezó de a uno, de a dos,
y empezar a comunicarnos, a veces casi parecía telepáticamente. Y nos habían sembrado la idea de que todos eran traidores y que no podías hablar con otro porque te iba a delatar. Entonces era ese corazón delator que sentías que tenías al lado, hasta que, bueno, fuimos conformando, y muchos de las mismas épocas que estuvimos, muchas, sobre todo muchas mujeres, muchas no, sobrevivimos, ya armamos espacios de afecto y de confianza y de lealtad ahí adentro, pero después, la verdad, nos seguimos encontrando, y cuando nos contamos nuestras experiencias, que no las contábamos ahí adentro, lo que nos pasaba, porque no podíamos hacerlo, eran pero calcadas. Hoy justo estaba escuchando, de casualidad, quería escuchar lo del DNI, y me ponen una entrevista que le hacen a una compañera que estuvo ahí secuestrada, que es Silvia Lavairut, que es una compañera muy bella, que la usaron para secuestrar a las monjas francesas, y que fue condenada porque la llevaron a esa situación. Y cuando ella relataba, que yo muy poco estuve con ella porque vive en España, digo, pero ¿cómo nos pasó lo mismo? ¿Cómo coinciden la experiencia del horror en los que estuvimos ahí? Bueno, pregúntenme otra cosa, Sí, porque también sí, la vida que pasa por otro lado. Exactamente. Que lo que sucede con tu relato también es, y me parece que hay que ponerlo en valor, y para mí es muy importante no solo escucharte hablar de todo lo que viviste durante el tiempo que estuviste cautiva, de todas estas cuestiones que venían a tu mente, como bien nos decías también el miércoles en el Congreso, donde tuvimos el placer de compartirlo con vos, con respecto a tu familia, a tus hijos, cómo eso iba jugando, cómo el individualismo se iba sembrando justamente, y la desconfianza para que entre ustedes no pudieran generar esa red de contención, sino lo que fue la Argentina post dictadura, lo que fue salir, lo que fue vivir, y digo lo que debe ser ahora, estar de nuevo escuchando las cosas que tenemos que escuchar por parte ni más ni menos que por el gobierno actual. Pienso, entre tantas preguntas, ¿qué rol jugó la educación en todo esto? ¿Cómo ayudó o no el ser educadora en un momento así, en un post haber estado cautiva? Mira, yo cuando salí del chupadero, del campo de concentración, no me acordaba que era docente. Me quedo en un mundo desconocido, porque no era el que pensaba que habíamos construido, vacío, porque tampoco sabía lo que había pasado durante mi cautiverio afuera, pero en democracia me encuentro que seguía silencioso. Mi vieja me dice, che, acordate que sos docente, sos profesora, y me fui a anotar. Ayer les contaba, cuando me piden el currículum en la escuela, yo cuando me recibí decían programa educativo. Cuando me piden el currículum, yo digo, si yo a estas viejas que están acá en la escuela le tengo que decir mi currículum, que fui una militante montonera, que estuve chupada, que me tortura, que se mueren, me echan de la escuela. O sea, como yo estaba en otro mundo. Después me enteré lo que era el currículum, pero que tenía otro nombre. Pero realmente era un currículum todavía que era muy conservador. Era la maestruli ahí en la punta, atrás de un escritorio sentada, y los pibes sentados uno atrás del otro, y nosotros ya teníamos otra impronta. O sea, yo ya venía, nosotros aparte habíamos estado, cuando trabajábamos en territorio, en el plan DINEA de alfabetización, enseñábamos todo con la onda Paulo Freire, y hablar de Paulo Freire en ese momento únicamente en lugares muy selectos, se hablaba muy selectos intelectualmente, muy de avanzada, pero no había llegado a la base de los pueblos la propuesta de cuál es la mejor manera de enseñar y aprender. Y más, les molestaba en las escuelas, y además les molestaba la temática, porque yo puedo enseñar en lo que creo, no puedo enseñar algo que no creo. Entonces, si enseñaba historia,
no enseñaba con digamos, con el guión establecido de la enseñaba desde la duda también. Que lo que quería es que siempre hubiera conflicto en esa instancia de enseñanza-aprendizaje, pero lo llevaba adentro como lo llevo hoy. Yo no digo que mi discurso es el mejor. Pensá si el mío es bueno. Claro, Claro. generar eso en el otro para Claro. que salga el espíritu de investigación, el espíritu Claro. de ver cómo son las cosas. Seguramente. Y aparte la temática que yo elegía, por ahí el tango en la escuela, pero me costó sanciones. Me costó sanciones la investigación de por qué, cómo se construye la industria nacional, en qué época empieza a surgir, digamos, esa soberanía. Y era la época del radicalismo. El radicalismo, si bien estaba Alfonsín, que fue brillante, que en su gobierno pudimos hacer el juicio a las juntas, pero la base radical, lamento decirlo, porque tengo amigos radicales, pero fueron retardatarios, retrógrados siempre, y se habían apropiado en ese momento de una soberbia que tenía que pasar todo. Entonces todo lo que venía yo siempre fui peronista, todo lo que venía de este sector era bueno, censurado. Sufrí mucha persecución dentro de... Persecución, exagero, ¿no? Pero no es que me perseguían, sino que me llamaban, hablaban conmigo. En un momento me mandan al CIE, que es el Centro de Investigaciones Educativas allá, como asesora, y yo estaba orgullosa. Digo, bueno, están reconociendo mi capacidad. No, después me di cuenta que me querían sacar de grado. No querían que estuviera ahí en la espuma. Claro, era la táctica Claro, de promocionarte para correrte. claro. Entonces, igual a mí me sirvió muchísimo. Pero bueno, fue una experiencia dura y donde trabajé extraordinariamente, que aparte después en la secundaria, que es el nivel secundario, uno tiene un ping-pong diferente con los alumnos y las alumnas, el trabajo rural fue maravilloso. He tenido escuelas que no tenían ni pizarrón y sacaba la puerta de entrada y la apoyaba en la pared y escribía, y con un ladrillo, pero esa construcción que humana que sucede en la escuela es realmente todos los días milagrosa. No miento, siento que es lo mejor que me pudo pasar que mi vieja me dijera: tenés un título allá arriba del placar. Y fui aprendiendo a ser docente siendo docente, ¿no? Como todos. Aprendiendo. Como todos. Sí. Qué mal que le salió ese intento de querer correrte, porque digo, mirate hoy, acá todavía hablándole a nuestros jóvenes. Bueno, tuvimos la oportunidad de disfrutarte no solo en la ciudad de Ushuaia, sino que también estuviste en Tolwyn, en Río Grande, hablando con un montón de jóvenes. Yo iba viendo las fotos que compartían en el grupo y era realmente emocionante. No solo verlos ahí sentados, como vos decías anteriormente, con mucho respeto, escuchando, expectantes de lo que iba a suceder en la charla, sino también al final de la charla los abrazos que llegaban. Impresionante, emocionante. Nosotros sabemos que los pibes son muy piolas y las pibas cuando están solos, pero cuando están en un grupo grande tienen miedo al ridículo, a lo que sea, y por ahí no se lanzan. Yo creo que quedaron un montón de preguntas ahí volando, pero cuando terminaron y algunos, los que por ahí, ellos, pienso yo aprendo, yo analizo mucho la práctica esta, acordándome como era yo joven. Y cuando se fueron a lo mejor los más difíciles de los compañeros, se acercaron todos estos más tímidos. Y las cosas que me dijeron eran asombrosas. Aparte, con amor, decirme, te quiero. Yo digo, ¿cómo me va a querer si recién me conoce, viste? Te quiero. Y realmente a mí me sabía, yo también te quiero. Es maravilloso ese abrazo, ese cuerpo a cuerpo que solo lo tenemos los docentes con nuestros alumnos. Es tan lindo, no sé,
me emociono porque aparte pienso, ¿no? En toda esa lucha que tuve como docente hasta que después fui reconocida. Aparte soy una peleadora. Yo soy peroncha y llegué a un pueblo con un peronismo facho, terrible, machirulo. Tuve que armar mi armada Brancaleone y hacer un grupo nuevo. Llegué a concejal, después estuve en otras instancias y o sea, después fui no reconocida, no sé si la palabra es reconocimiento por mi historia además de militancia anterior, pero pudimos hacer transformaciones, pero mi experiencia en la escuela, que era el único lugar que me escuchaba tal cual soy, digo, bueno, estos pibes, y hoy encontrar que esos pibes que fueron alumnos son docentes y me llaman a mí para que yo vaya a dar charlas y aparte, lo digo humildemente, ponderan una manera, una memoria y las ganas de seguir peleando y hablando de lo que pasó en nuestro país, porque siempre para esta fecha mi tarea maravillosa es acompañar a los docentes que quieren que contemos algo. Y digo, bueno, hemos sembrado. Y hoy que nos parece que estamos en un momento de miércoles, creo que van a brotar estas semillas que estamos sembrando. Porque hoy los chicos que ustedes le dieron esta oportunidad de escuchar un retazo pequeñito de la memoria de la tragedia reciente para nosotros, para ellos es tan lejana, no son los mismos. Por ahí no se quedaron convencidos de muchas cosas, pero que quedaron conflictuados y el conflicto genera debate, y un tema de conversación que lo saca por ahí de lo cotidiano, del TikTok, y sobre todo la intención es que vuelvan a conversar entre ellos, se junten, no estén en soledad. Hoy la soledad, que era lo que nos provocaba el campo de concentración, es el peor enemigo, es el peor negacionismo que hay, porque el negacionismo prospera cuando a uno le llega la idea de algo, le niegan algo y está solo. Claro. Rosita, antes de seguir avanzando, te voy a leer algunos comentarios de gente que te está escuchando en la radio y a través de YouTube. Te mandan saludos. Dice, coincido con Rocío, Rosita sigue haciendo docencia, nos llegó un mensajito, un mensaje de otra audiencia es, gracias por todo, es importantísimo escucharte y que nuestra comunidad educativa y sociedad en general mantengan la memoria, un abrazo grande, qué lindo escucharte Rosita, nos van llegando distintos mensajes. Yo quiero traerte a un momento que recién estabas compartiendo y el otro día que te escuchamos en el Congreso de Delegados y Delegadas también lo mencionaste, cuando contás en tu historia que fue tu madre quien te hizo acordarte de que eras docente, yo inmediatamente pensé, qué loco, porque cuando yo escucho tu historia, para mí vos nunca dejaste de ser docente. Es como que inconscientemente en tus ganas de seguir viviendo había un mensaje en el fondo de tu sentir. Yo es como lo interpreto, perdón, quizás me estoy confundiendo, de que nunca dejaste de enseñar. Y justamente quizás una de las razones de tus ganas de vivir era como tengo que mostrar que esto lo tiene que saber la gente, y ese que la gente lo sepa también es una forma de enseñar el camino, porque nos enseña lo que para hoy es nuestra historia. Y trayéndote un poco más hacia el presente, que también está muy interesante cuando hablas de esto de cuando nos van aislando y generando estos aislamientos sociales que en la pandemia se pudo ver muchísimo más, que creo que también fue como impulsor de estos momentos en los que nos encontramos hoy. Cómo se fue degradando la conciencia democrática, ¿no? También, es como aportó también a eso, y trayéndolo más hacia la docencia, cómo hoy en día, pasó recientemente en el caso de Chubut, que justo lo busqué para leerlo textualmente, hablan de una acción que sería... revalorizar la tarea docente, como si se hubiese perdido, cuando en realidad vuelvo a este concepto que quizás la conciencia del docente de parte de la sociedad fue la que se perdió, y cómo han operado políticamente los sectores que hoy actualmente nos gobiernan para aprovechar y potenciar como esa fragilidad que con la sociedad tiene hoy, para volver a tener que reformular conceptos que ya creíamos que habíamos conquistado.
Sí, yo creo que hoy uno de para el que hoy está detentando, perdonen los que piensan distinto, sádicamente, el poder, lo- el enemigo más identificado somos los maestros. Y por eso nos desprestigian, por eso hablan sobre todo de una dirigencia, ¿no? Y que aparte se derrama sobre el resto del docente. Seguramente tenemos muchas debilidades como docentes. La debilidad más grande es el sueldo. Pero tenemos debilidades. Esto es un ensayo horror porque se va reformulando la sociedad, se van reformulando, recreando las formas de construcción de un entorno familiar. Hoy es novedoso todo, pero le seguimos metiendo con lo que tenemos, le seguimos metiendo. Y sabemos que para un pueblo lo básico, la columna vertebral, es la educación. Y con las buenas y las malas, pero yo pongo la balanza para las maravillosas que tenemos nosotros, somos un peligro, porque tenemos conciencia, porque hacemos pensar, porque hacemos juntar, la escuela junta, la escuela une y la escuela piensa. Y nosotros somos pensadores. Entonces, frente a esta anulación, intención de anular el razonamiento, la crítica, la palabra, nosotros, el arma que tenemos es la palabra y la pregunta. Y entonces somos peligrosos. O sea, sigamos con la palabra, sigamos con la poesía, sigamos con las tablas de multiplicar, que nunca las aprendí. Pero por eso nos critican tanto y quieren desprestigiar a la docencia de la manera que nos quieren desprestigiar. Y sin embargo, seguimos cantando. Ahí está, y sigue las charlas, ¿no es cierto? La educación secundaria construye memoria, verdad y justicia. Y ahora en un ratito más ya seguís con las charlas ahora con los bachilleratos populares. Ah, que son extraordinarios. Con los bachilleratos populares dentro de un rato vas a estar y vas a ver esta nueva faceta de la educación que también impulsamos desde el sindicato y que tiene un lugar en lugares donde no llega la escuela común, digamos. Claro. Sí. Y es otra cosa que también es maravillosa. No, a mí me gustó mucho, estuve en un de estas instituciones y fue muy bueno y realmente, así como para mí me cambió estar con estos oyentes, estos participantes, creo que para ellos escuchar directamente un retacito de lo que fue un genocidio, de por qué sucedió, qué se concretó un 24 de marzo del 76, porque no es que es un día feriado, es un día donde uno toma conciencia, que es lo que nunca más queremos que vuelva, qué sucedió después de ese 24. ¿Qué había antes? ¿Qué es lo que no tenemos que volver a repetir que nos perjudica antes de la dictadura también? ¿Qué pasó en la dictadura? ¿Cómo destroza una dictadura? Porque si después se alcanza una situación democrática, que, ojo, porque cuando hablamos de la democracia también es una democracia con sus grises, condicionada, que dejó grandes sectores sin dar respuesta, que pasa lo que pasa porque quizás son esos sectores que no tuvieron respuesta, y los más perjudicados además en este momento después, o sea que como que se mordieron la cola, pero porque les surgió una rebeldía, que se sintieron que no tuvieron respuestas en democracia. Y bueno, pero la dictadura esa se replica, sigue moviéndose, y se sigue moviendo, y hay momentos que surge de nuevo, que hoy tenemos una presidenta. Mr. Cruella, y que aparte pone carita de ángel,
y sabemos qué representa, sabemos qué quiere revivir, silenciar. Sí, son explícitos cuando dicen Claro, que o ellos sea, quieren volver a 100 años atrás, quieren pero volver del a la, año, pero a la Argentina del terrible. Centenario, donde el 1% de la población vivía bien y el 99% Les cortaban las orejas como en la Patagonia para apropiarse de sus tierras. Exactamente. Terrible. Y en este espanto, digo, que quieren revivir ellos, es fundamental la memoria. No para que hablemos de las tragedias individuales que pasamos, porque acá no es una cuestión de hablar de héroes, éramos pibes que teníamos ganas de hacer cosas viejas o lo que fuese, sino que hoy tenemos que estar preparados para que eso no vuelva a pasar. ¿Y por qué pasó eso? Entonces, preparémonos, hagamos mucha memoria. Por ahí, a veces esto de hacer memoria nos pone tristes, pero rescatemos la parte del poder de la vida, que es lo que nos sostiene, y del poder del trabajo colectivo, la importancia que tiene estar con otros, nunca solos. Y aunque tengamos contradicciones, yo les decía a los chicos, no puede haber enfrentamiento entre nosotros, porque siempre hay algo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? La gana de vivir bien. Y yo no voy a vivir bien si el de al lado no vive bien. Entonces partamos a juntarnos desde lo que nos une, no desde lo que nos separa. Entonces por ahí van a aparecer nuevos proyectos. No nos desesperancemos, no pensemos que somos nosotros los únicos que la tenemos clara y que tenemos que estar, porque la cosa se renueva, la cosa se recrea, y va a haber nuevos movimientos de juventudes que van a tener la forma de superar esta situación que es trágica. Yo creo que estamos atravesando una situación trágica en manos de un mesiánico que te acusa y te insulta, te humilla de cualquier manera. No entiendo cómo hay representantes nuestros que permiten ser humillados, es porque están dentro del proyecto del mesiánico. Es así, no hay otra. Bueno, no sé. Ni más ni menos. Bueno, y la violencia, que lo hemos dicho muchas veces, con la que lamentablemente convivimos en lo cotidiano y se va haciendo carne en la sociedad, y como vos decís, es lo que no queremos. El sindicato este año se ha comprometido fuertemente a llevar un trabajo que tenga que ver con seguir construyendo memoria. Es por eso tu invitación acá. No va a quedar en marzo, sabemos que lo vamos a seguir replicando el resto del año. Creo que como comunicadores comunitarios vamos a seguir también en esta línea. Estoy segura que así va a ser, y también invitar a toda la docencia que nos esté escuchando o a la que haya tenido el placer de escucharte a lo largo de estos días, bueno, a contagiarse de este espíritu, porque como vos decís, es algo muy feo lo que nos está pasando como sociedad, es algo muy feo lo que le está pasando a nuestra patria, a los argentinos. Estamos en manos de un mesiánico y encima, como vos remarcabas, una vicepresidenta que reivindica todo el tiempo este horror. Entonces, hoy más que nunca es importante esta palabra, y es importante esto que me encantó que dijiste, el conflicto a nivel cognitivo, generar eso en los jóvenes. Y que a partir de ahí venga la conversación, vengan las inquietudes, vengan las ganas de investigar y de ir construyendo esa verdad. Claro. Eso me parece clave. Bueno, esta tarde entonces, 15 de marzo a las 14 horas en Ushuaia participa. No te hemos dejado descansar un segundo, un día. Vas a estar en el Bachillerato Popular, hablando también con otros jóvenes de esta ciudad. El bachillerato es un espacio que siempre invita a las familias a sumarse, así que estoy segura de que va a ser una jornada hermosa y una muy linda forma de cerrar tu visita en la ciudad de Ushuaia. Yo les agradezco infinitamente permitirme participar de este encuentro, un encuentro donde la memoria es lo fundamental, y me voy admirando el trabajo que están haciendo ustedes, realmente la fuerza que tienen, la calidad de los docentes, la hermosura de las escuelas, porque he ido a una escuela más linda que otra, y donde ni bien llegás, te das cuenta que ese profesor, unas bibliotecas espectaculares.
ese maestro, esa directora, sí, bárbaro, viniste, pero empieza a contar del proyecto que está teniendo para mejorar la calidad de la escuela, ahora logramos tal cosa, y cosas que no las he visto en otros lados, ¿viste? No las he visto en otras escuelas. Esto es, digamos, es un paraíso en todo sentido. Aparte de que me voy maravillada del paisaje, ustedes viven en un gran jardín. Levantarme a la mañana cuando veníamos con la compañera que me traía para ver esas nubes, que ella me decía dulcemente, porque parecen bañaditas por azúcar impalpable. Bien de Juli, me encanta. Sí, y a mí me emocionó, o sea, me voy con el azúcar impalpable que me tiran ustedes. Gracias. Muchas gracias. No, agradecerte a vos por... te habíamos conocido telefónicamente el año pasado, fuiste una de nuestras primeras entrevistas y tengo un gran recuerdo, nos emocionamos un montón, fue como, uy, qué loco arrancar así. Hoy tenemos la oportunidad de tenerte aquí y antes de que te vayas, te vamos a hacer parte de Tripulantes de la Mañana, así que vas a hacer el cierre con nosotros. Es muy sencillo, decimos nuestros nombres, mi nombre es, usted va a decir su nombre y después cerramos todos juntos, yo digo, y esto fue, y cerramos. ¿Te parece? Bueno, Regio. Ok, llegamos al final de esta edición con esta... Sí, por favor. Quiero agradecer la interacción que hubo en el chat, que fue increíble. Bueno, además de lo que pudo leerte en él, cantidad de saludos llegaron, gente agradeciéndote simplemente por estar acá contándonos, hablando un poco esta mañana con nosotros. Me quedo acá con una reflexión de una compañera que dice: somos tan peligrosos que nos desaparecieron silenciándonos, prohibiéndonos decir, leer, cantar, y reaparecimos enfrentándolos con las peores armas, con justicia y sin miedo. Bárbara. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia. Mi nombre es Nel Coronel. El mío, Alejandro Nonini. Mi nombre es Rocío Solier. Y el mío, Ana Sofía. Llegamos Ana al final Sofía de la Antini, mañana. alias Esto fue Rosita. Y esto fue Tripulantes de la mañana. Tripulantes de la mañana. Voy a hacer el